¿Qué tal, señores y señoras? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a Monitor Económico aquí en la pantalla del canal 5 Días. Estamos comenzando este espacio donde vamos a estar durante una hora compartiendo con ustedes toda la información del ámbito local e internacional en lo que tiene que ver con la economía. Como cada mañana estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Working de Credicentro, ubicado en el Paseo de la Galería, el lugar donde podés hacer que ir a trabajar sea realmente toda una experiencia. Working te invita a que disfrutes de la experiencia del Coworking Café siguiendo todas las medidas sanitarias. Están ubicados, como les había dicho ya, en el acceso principal de las terrazas del Paseo de la Galería, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 19:30 horas. Puedes reservar tu lugar a el número que aparece en pantalla, el WhatsApp 0985-188-188, un coworking café para crear, conectar y colaborar en un entorno con tecnología nunca antes vista en Paraguay. También te recordamos que te damos el impulso para seguir avanzando, porque en Tigo Business te ofrecemos los servicios que tu empresa necesita para convertirse en una gran empresa. Conectividad de CD-WAN, escritorios virtuales, ciberseguridad y mucho más. Ingresá a www.business.tigo.com.py y conoce todos los beneficios. Tigo Business es una solución para cada negocio. Cada mañana también nosotros estamos haciendo una pregunta a la audiencia, a ustedes, nuestros seguidores a través del canal 5 Días, y lo hacemos a través de nuestras redes sociales. Les preguntamos en la mañana de hoy sobre el tema de la deuda pública, y esta es la pregunta que hemos puesto en @5DíasPY en nuestra cuenta en el Twitter. La deuda pública ya alcanzó el 34% del PIB y algunos analistas consideran que se deben tomar medidas alternativas de financiamiento. ¿Cuál sería la mejor opción de fondeo? ¿La alianza público-privada, las concesiones, los bonos o la versión de llave en mano? Es lo que ponemos hoy como pregunta para los televidentes, así que vamos a estar esperando entonces las respuestas de ustedes, la participación de la audiencia, y hoy vamos a estar hablando con el viceministro de Economía, Iván Haas, sobre este tema de la deuda. Ahora hacemos rápidamente nuestro repaso a los principales indicadores del día. Y en los principales indicadores del día siempre nosotros miramos cómo está el tablero de cotización de monedas y vemos en la jornada de hoy que de qué manera están abriendo las diferentes monedas en nuestro país. Estamos hablando del dólar, que abre a 6.600 guaraníes en la compra, 6.700 guaraníes en la venta. El real está a 1.220 en la compra, 1.300 en la venta. El peso argentino tenemos a un valor de 40 guaraníes en la compra, 49 guaraníes en la venta. El euro está a 7.500 guaraníes en la compra, 8.200 guaraníes en la venta. En el tablero del mercado internacional de los commodities podemos observar que la soja abrió hoy con una caída importante, abre con $13 menos, 554 dólares el precio por tonelada en el grano de soja en Chicago. En el caso del trigo vemos también una apertura en negativo, 250 dólares está el precio por tonelada, perdiendo 1,1 dólar respecto a la jornada anterior. En el caso del arroz también números negativos, 12,84 es la variación que estamos viendo, es el precio, perdón, que estamos viendo en el caso del arroz, perdiendo 0,087 dólares. En el caso del petróleo WTI sí hay números positivos, sigue todavía esa tendencia alcista que estamos viendo en el precio del barril, está a 70,12 dólares por barril el precio del petróleo WTI. Mercado internacional, ahora pasamos al mercado local, miramos cómo está el mercado bursátil paraguayo, el top de 10 emisores más negociados en el mercado secundario en el mes de mayo. Tenemos en primer lugar, como ya se ha venido repitiendo en los últimos meses, a Cementos Concepción Sociedad Anónima, con 696.665 millones de guaraníes negociados en el mercado secundario. Ministerio de Hacienda en segundo lugar, con un valor de 291.288 millones. Núcleo S.A. con 169.779 millones. Telefónica Celular del Paraguay, 31.110 millones. Banco Río, 28.802 millones. Banco Regional, 21.050 millones. Financiera Paraguayo-Japonesa, 16.785 millones. Electroban, 13.068 millones. Banco Itaú del Paraguay,
10.569 millones y Sudameris 6.117 millones de guaraníes es lo que se ha negociado en el mercado secundario o la reventa de títulos de estos emisores. Así que de esta manera entonces estamos viendo cómo se estuvo moviendo en el mes de mayo. Acá tenemos el dato de que el mercado secundario en el mes de mayo fue un 33,44% superior incluso que en el mes anterior, en el mes de abril. Hasta aquí entonces un rápido repaso de cómo están los principales indicadores. Hacemos una breve pausa y a la vuelta ya venimos con el análisis del día. Siempre vestí héroes. Y hoy más que nunca, héroes que no ves en la tele. Héroes que salen a darlo todo, convocados por la pasión que sienten por esta tierra. Son héroes que viven, aman y defienden este escudo, porque sienten el peso de un país en sus hombros. Nos inspiran a dejar todo en la cancha, comprometidos a convertir el esfuerzo de ustedes en la alegría de todos. Hoy nos ponemos la albirroja de ustedes, que es la nuestra, que es la de todo el país. Ponete la albirroja. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Colegio Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión. Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo, teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas. De acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros, Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta fija en guaraníes, conformados por bonos públicos y privados, así como CDAs, aportan rendimientos estables, liquidez y preservación del capital. Y en el análisis del día queremos mirar un informe que publicó el Instituto Nacional de Estadísticas que se denomina la pobreza multidimensional. Es decir, aquella pobreza que no solamente mira los niveles de ingresos, sino también todo
los accesos a diferentes tipos de servicios que debería tener una persona para tener una vida mínimamente digna. Miremos los datos que nos muestra el Instituto Nacional de Estadística. Si miramos una pobreza que es más allá de solamente el dinero, o sea, que tenga acceso a salud, a educación, a un seguro médico, vemos, estos son los números que tiene Paraguay. Esto que está acá en el medio es la evolución de la población total. Estábamos en un 34%, bajó a 30, 29, 26 y hoy es el 24,93% de la población paraguaya está en una situación de pobreza multidimensional, es decir, no solamente la cuestión del ingreso, sino también todos los otros datos que ya vamos a ver un poco más adelante de qué se trata. Si miramos cómo está la pobreza multidimensional en el sector rural, vemos que el nivel de penetración de la pobreza multidimensional alcanza incluso hasta el 44,56%, es decir, casi que la mitad de las personas que viven en las zonas rurales están en esa situación. Y si nos vamos a las zonas urbanas, vemos una incidencia del 13,28% de la pobreza multidimensional. Dice, la incidencia es la proporción de las personas en una población que son pobres multidimensionales. Entonces, área rural, 44%, total de la población, que sería promediando ambos números, 24,93 y 13,28 en áreas urbanas. Podemos mirar las privaciones, es decir, una persona que es un pobre multidimensional, ¿de qué es lo que se está privando? ¿Cuáles son las falencias que tiene? Por ejemplo, falta de aporte a una caja jubilatoria, es decir, estas 1.700.000 personas que están en esta situación de pobreza multidimensional, el 92% no aporta a una caja jubilatoria. Prácticas inadecuadas o falta de servicio para la eliminación de residuos, el 86%. Uso de carbón o leña para cocinar, el 59% de las personas ni siquiera tienen una cocina moderna. Falta de saneamiento mejorado, es decir, un sanitario, un baño en condiciones mínimamente aceptables, el 36%. Escolarización atrasada, es decir, personas que tendrían que ya estar en un nivel secundario o tendrían que ya estar avanzados en algún nivel de escolaridad y que no han podido completar o que están atrasados, 34%. Personas enfermas o accidentadas sin ningún tipo de atención, esto también es importante, el 30%. Subocupación por falta de tiempo, 28%. Falta de acceso a agua mejorada, es decir, ni siquiera acceden a agua potable, el 26%. Viven en una situación de hacinamiento, es decir, muchas personas en una sola pieza. Hay veces, hay casos de 5, 6, 7 personas viviendo en un solo cuarto, 26%. Educación obligatoria incompleta o analfabetismo, personas que no pudieron terminar siquiera la educación primaria, 23%. Materiales inadecuados en la vivienda, es decir, viven en casas precarias, el 22%. Inasistencia escolar de personas de 6 a 17 años de edad que nunca fueron a la escuela, el 21%. Trabajo de personas de 10 a 17 años de edad, es decir, empleo infantil, el 20%, desocupación, el 11% y falta de acceso a jubilación o pensión o algún tipo de pensión, el 9,4% del total. Una radiografía, por lo menos, de la situación en la que se encuentran hoy aquellos que son considerados en pobreza multidimensional. Miremos por último una placa más que nos permite también tener una idea. Dice, la contribución de los indicadores al índice de la pobreza multidimensional, prácticas inadecuadas o falta de servicio para la eliminación de la basura, tiene un peso del 19%, hacinamiento el 7%, materiales inadecuados para la vivienda un 5%, falta de acceso a la jubilación o pensión, acá vemos un 1,1%, porque gran parte de las personas que están en esta situación de pobreza ya fueron alcanzados por alguno de los programas Tecoporá o por ejemplo puede ser también el programa de adulto mayor, entonces tienen algún tipo de pensión del Estado que les ayuda a sobrevivir. Falta de aporte a una caja jubilatoria, trabajo de personas de 10 a 17 años de edad, vemos acá un peso del 12%, subocupación por insuficiencia de tiempo, desocupación, uso de carbón o leña para cocinar, falta de saneamiento mejorado, falta de acceso a agua mejorada, personas enfermas o accidentadas sin atención médica, educación obligatoria incompleta, escolarización atrasada o inasistencia escolar de personas de 6 a 17 años de edad. Estamos viendo acá completo todos los porcentajes del peso que tiene en la situación en la que están
estas personas pobres multidimensionales. Con este informe, Paraguay se suma a la lista de los países en América Latina que comenzaron a adoptar la forma de medir la pobreza, no solamente desde el ingreso, sino también desde todas esas faltas de carencia que habíamos mirado, para tener una visión global de la pobreza. Paraguay creo que con este informe es uno de los pocos países que ya está adoptando este sistema. Lo han hecho países de la región como por ejemplo Colombia y Ecuador, Perú también. Paraguay se suma a la lista de los países que incorporan esta mirada un poco más global y que nos da una perspectiva más real incluso de cómo está la situación de la pobreza en nuestro país. Ahora hacemos una breve pausa. A la vuelta vamos a hablar con el viceministro de Economía, Iván Haas, sobre el tema de la deuda pública y las medidas que se están tomando desde el gobierno para poder mitigar el efecto de la deuda. Siempre vestí héroes. Y hoy más que nunca, héroes que no ves en la tele. Héroes que salen a darlo todo, convocados por la pasión que sienten por esta tierra. Son héroes que viven, aman y defienden este escudo, porque sienten el peso de un país en sus hombros. Nos inspiran a dejar todo en la cancha, comprometidos a convertir el esfuerzo de ustedes en la alegría de todos. Hoy nos ponemos la albirroja de ustedes, que es la nuestra, que es la de todo el país. Ponete la albirroja. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. cada vez que elegís una marca, Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Colegio Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Cerritos. Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión. Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo, teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas. De acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros, Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta fija en guaraníes, conformados por bonos públicos y privados, así como CDAs, aportan rendimientos estables, liquidez y preservación del capital. Con el asesoramiento de nuestros especialistas, invertís en el fondo que más se ajusta a tus necesidades, accediendo a reportes y análisis
que te ayudarán a tomar las mejores decisiones. ¿Estás listo para convertir tus ahorros en inversión? Ingresa a puentefondos.com.py y abrí tu cuenta. Puente, administradora de fondos patrimoniales de inversión, Sociedad Anónima. Personal presenta Influencers influencian a influencers. Hola abuelo, ¿viste la carrera? Hola mi hijo, ahora estoy viendo. Pero eso ya fue hace 4 horas, abue. Sí, pero esto de poder ver cualquier programa ya emitido como si fuera en vivo, pausar, retroceder las veces que yo quiero, es lo mejor que se inventó desde que existe la tele. Yo pensé que fue cuando dejó de ser blanco y negro. Descubrí Flow y convertite en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida en todo. Con Flow, ahora tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. Disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Personal, la fibra óptica más rápida. Muy bien, seguimos en Monitor Económico por la pantalla del canal 5 Días. Hoy queremos hablar sobre el tema deuda pública, sostenibilidad de la deuda y las medidas que se están tomando también desde el gobierno para que esa deuda pueda ser cumplida con todos los acreedores que tiene Paraguay. Por eso está con nosotros el viceministro de Economía, el señor Iván Haas, a quien saludamos. ¿Cómo te va, viceministro? Muy buenos días. Samuel, para vos, para todas las personas que nos están mirando, un gusto estar en tu programa nuevamente. Bueno, viceministro, queríamos charlar contigo para ir haciendo algo que ya habíamos conversado, recuerdo hace unos meses cuando estuvimos hablando acá en el programa, y ir mirando ya los números del 2021, de qué manera se está comportando el cumplimiento del pago de la deuda. Hemos visto que por motivo de la pandemia hubo un aumento importante en el último año. Y llegamos a un valor cercano más o menos al 34% del Producto Interno Bruto. ¿Son estos los números que ustedes estaban esperando para este año? ¿Y cómo se está trabajando en sostener un poco de manera ya estable a partir de ahora la deuda pública, viceministro? De abril cerramos al 34.1% el nivel de deuda, ¿verdad? Pero Samuel, si me permitís poner un poquitito en contexto esto, el tema de la pandemia y la deuda, así como para que la gente también pueda digerir un poco mejor esto, ¿verdad? Cuando a mí me preguntan la deuda en torno a lo que fue también la pandemia, yo siempre digo, aquí hay un antes y un después en las finanzas públicas de todos los países, ¿verdad? Nadie nos esperábamos la pandemia, entonces es ahí donde, como dije, se marca un antes y un después. En nuestro caso particular, en Paraguay, la deuda aumentó el 11% el año pasado. Este año está previsto que también aumente, pero no más en ese nivel, ¿verdad? ¿Por qué aumentó en este nivel cuando el promedio venía siendo del 2 o el 3% anual? Es la gran pregunta, ¿verdad? Primero que nada, ninguno de nuestros países, cuando elaboramos el presupuesto que correspondía para el año 2020, lo hicimos en el segundo semestre del año 2019, meses más, meses menos, de acuerdo a cada país. Nadie incorporó ahí la pandemia, ni siquiera sabíamos lo que se venía, ¿verdad? Entonces, bueno, afrontamos el año 2020 con la pandemia. ¿Qué pasa? Todos los países, con semanas de diferencia, nos vamos a una cuarentena estricta. Esto tiene un efecto directo sobre la actividad económica, una reducción de la misma drásticamente y, por ende, una reducción en el ingreso tributario, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, como Paraguay, tuvimos una reducción entre los meses de marzo, abril y mayo, aproximadamente el 50% de los ingresos tributarios. Esto por un lado.
Por otro lado, Samuel, teníamos la necesidad de aumentar el gasto público de manera prácticamente inmediata en lo que es aquellas medidas sanitarias de contención social. Entonces, es ahí donde se produce el fenómeno que en todos nuestros países son dos las variables que se ven afectadas: el déficit fiscal y la deuda pública. Todos los países pasamos por esto, ¿verdad? Paraguay, como dije, fue el 11% el aumento de la deuda, que se encuentra muy por debajo de lo que en promedio Latinoamérica aumentó su deuda. Y lo mismo pasa con el déficit fiscal, ¿verdad? El déficit fiscal nosotros cerramos en 6.2 el año pasado, ¿verdad? Entonces, tampoco es un déficit tan alto comparamos cuando nos miramos con respecto a los otros países. Habiendo dicho esto, Samuel, y respondiendo a tu pregunta, ¿qué nos espera aquí para adelante? Como bien sabes, Samuel, nosotros habíamos presentado al Congreso un proyecto de ley de responsabilidad fiscal 2.0, que le llamamos. En el mismo se contempla una convergencia gradual nuevamente al déficit fiscal del 1.5% en 4 años. Estamos previendo para este año todavía es 4%, para el año que viene 3%, 2.8% y finalmente en el cuarto año 1.5%. Para lograr esto, Samuel, como te imaginarás, primero que nada hay que hacer una fuerte contención del gasto, ¿verdad? De aquellos gastos no prioritarios, quiero ser específico acá, porque hoy en día el gasto en salud tiene prioridad 100% y ahí no se escatiman en recursos, pero sí una contención del gasto muy fuerte de aquellos recursos, de aquellos gastos no prioritarios, digo bien, ¿verdad? Entonces, nosotros para este año estamos previendo cerrar la deuda alrededor del 35%, de acuerdo también a cómo se comporte la economía. Recordarás que inicialmente la proyección de crecimiento para este año era 4%. En la primera revisión que hace el Banco Central, esto tiene un ajuste a la baja. Hoy estamos con una proyección oficial del 3.5%, donde se ajustaron los 3 sectores de la economía, Samuel. Se ajustó servicio, el que tuvo un poco una contracción más baja. El secundario se ajustó, no tanto, ahora estábamos en 5.2, bajamos a 5.1. Y el primario tuvo una mejora, si bien estaba en negativo 3.5, sigue estando negativo pero en 2%. Entonces, el nivel de deuda con respecto al PIB que cerremos este año mucho va a depender también de cómo se comporte la economía, Samuel. Y sobre eso, por lo menos el último reporte que hemos mirado al mes de mayo nos muestra un repunte en la recaudación, tanto por aduana como por la SEP. Estábamos viendo los números de cerca de un 27% de crecimiento. ¿Eso le da al Ministerio de Hacienda un poco más de oxígeno para poder con recursos propios ir pagando un poco el servicio de la deuda y llegar a esos niveles del 4% del déficit, viceministro? La actividad económica, como mencionaste, del mes de abril, que fue lo que publicó el Banco Central, estuvo por encima del 19%. Sin embargo, yo creo que hay que ser también ahí un poco prudente al interpretar ese dato, porque tenemos que tener en cuenta que el mes de abril del año pasado fue el peor de la pandemia en actividad económica cuando hablamos. Así que ahí tenemos un efecto, lo que se conoce como efecto base, ¿verdad? Estamos comparando contra el peor mes. Sin embargo, son números alentadores, ¿verdad? Yo cuando hablamos de recaudación tributaria, lo que siempre digo es no nos comparemos contra el año 2020, comparémonos contra 2019, 2018, donde no había pandemia. Si nosotros miramos hoy, Samuel, la recaudación tributaria de la SEP acumulado enero-mayo 2020 versus 2021, tenemos que hay un aumento del 45.7%. Parecería un número extremadamente alentador, ¿verdad? Pero de nuevo, estamos comparándonos contra unos meses del año pasado que fueron los peores, ¿verdad? Entonces, deberíamos compararnos realmente contra el año 2019. Y ahí encontramos que, si bien hay un aumento en la recaudación, tanto tributaria como total, tampoco es muy grande el aumento en los ingresos. Así que a lo que quiero llegarme con esto, Samuel, es que nosotros hoy estamos lidiando con un presupuesto 2021 y estamos hablando de ingresos del 2000, pero con niveles de gasto del 2021. Son alentadores los números, sí, pero yo todavía los tomaría con prudencia y ver cómo se va desarrollando el año. Ahora cuando hablábamos de déficit, entonces se mantiene la proyección que hacían ustedes de un 4%, por más de que la economía en este segundo semestre pueda llegar a acelerarse un poco más de lo que ya hemos visto, ¿ustedes creen que vamos a estar en esos valores, viceministro? A este momento es sí, Samuel, ¿verdad? El déficit se sigue manteniendo al 4%, además recordar que esta cifra del 4% está establecida en la ley de presupuesto. Es así que
nosotros tenemos que ceñirnos en lo que dice la ley de presupuesto y cumplir ese 4%, ¿verdad? Hasta, como te digo, todos los gastos e ingresos que estamos proyectando al día de hoy dan todavía un 4% para el cierre del año con este nivel de crecimiento del 3.5. Ahora, otra consulta, viceministro, respecto a los pagos que estaban tratando de ir cumpliendo con algunos segmentos de la economía, específicamente con el sector de obras viales, obras públicas. ¿Se pudo llegar a algún acuerdo con las vialeras como para poder acelerar esos pagos que estaban retrasados? ¿Hay recursos como para poder ir cumpliendo con ellos de modo que esa dinámica que se estaba viendo también por el lado de la construcción del sector de infraestructura pública pueda seguir y no se corte? Respecto a esto venimos hablando con el Ministerio de Obras Públicas ya del año pasado, ¿verdad? Y como Hacienda nosotros asumimos un compromiso de que todas aquellas obras públicas que están en ejecución, que terminen y obviamente sean honradas las deudas respecto a ellas. Sin embargo, lo que nosotros también instruimos, ya inclusive el equipo económico del Ministerio de Obras, es frenar un poco las nuevas licitaciones. Acá hay que tener en cuenta, Samuel, que el modelo que nosotros traíamos de financiamiento de obras públicas antes de la pandemia, o sea, entre el 2013 y el 2019, es un modelo que ya no va a poder continuar en un 100% así. Porque hablábamos que nosotros financiamos los gastos corrientes con recursos tributarios y los de inversión pública con deuda. Sin embargo, como dije, la pandemia marcó un antes y un después, lo cual llevó a achicar el espacio fiscal de los países. Tenemos que proyectarnos con un freno a los gastos de aquí en adelante, lo cual no implica que las obras públicas van a parar, Samuel, acá quiero ser bien claro. Primero con lo que dije, las obras que estaban en marcha, que terminen, que sean honradas, ese fue nuestro compromiso. Estamos hablando de un nivel de inversión del 3% del PIB para este año, alrededor de $1.000 millones. Eso por un lado. Y segundo, Samuel, acá nosotros también después de la pandemia, nos marca que la manera de financiar las obras públicas van a tener que cambiar de aquí en adelante. Aquí tenemos que empezar a pensar en las distintas modalidades de financiamiento alternativas a la deuda. Estamos hablando de concesiones, APP, y ya en ese marco hoy en día se están haciendo estudios, por ejemplo, para la duplicación de parte de la Ruta 1, duplicación de parte de la Ruta 6, a través de la modalidad APP, ya con una participación mucho más importante del sector privado. Respecto a las deudas que hoy se tienen con las vialeras, Samuel, que era tu pregunta, te tengo que decir, esto nosotros estamos en una mesa permanente, tanto con el Ministerio de Obras y las vialeras. Acá lo que nosotros siempre dijimos, honrar esta deuda va a venir de varias fuentes de financiamiento. Uno, una reestructuración del propio presupuesto que estamos viendo. También hablamos con las vialeras de tal manera que ellas puedan incursionar en la modalidad en que hoy en día está incursionando, ya vino incursionando el Ministerio de Salud, por ejemplo, es dar participación a la banca privada, donde se pueden comprar y vender las facturas que hoy en día ya están emitidas, y también, digámosles, mirar el propio presupuesto del Ministerio de Obras Públicas. Siempre ellos, de repente hay préstamos que tienen algún saldo no ejecutado, por ejemplo, una obra en concreto que se había presupuestado 100, finalmente terminó costando 80, entonces hay un remanente en algunos préstamos que está ejecutando el propio Ministerio de Obras, entonces eso también va a servir como fuente financiando para honrar esta deuda, o sea, no va a venir de una sola fuente, Samuel. Hablado hace poco con Carlos Florentín, antes de que renuncie al cargo y tengamos un nuevo presidente en el BNF, de que el BNF iba a ser uno de los canales por el cual se iba a poder inyectar un poco de liquidez para cumplir con esos compromisos con las vialeras. ¿Se pudo avanzar con esa idea de esos créditos a través del Banco Nacional de Fomento, viceministro? Bueno, hoy hay que entender bien cómo funciona esto, Samuel. Esta deuda que hoy en día hay con las vialeras son obras que ya fueron entregadas o siguen en ejecución, ¿verdad? Y entonces el vínculo es la vialera con el Ministerio de Obras Públicas. La participación propiamente del Banco de Fomento yo no veo en esa relación, porque es el Ministerio de Obras el que tiene que honrar esta deuda. Lo que sí pueden hacer las vialeras, como yo mencioné hace un momento, es, por ejemplo, si quieren ya efectivizar alguna deuda
que ya tienen una factura emitida, ellos pueden recurrir al sector financiero, descontar esta factura y cobrar al contado, que son lo que hacen ciertos proveedores de medicamentos hoy con el Ministerio de Salud, eso es lo que mencioné, que se conoce como factoring o cesión de deuda también, ¿verdad? En última instancia, el Estado que va a terminar pagando esta deuda, hay que ser bien claro, ¿verdad? Pero aquellas empresas, ¿verdad?, que ya requieren hacer efectivo esa deuda, también tienen esta opción hoy. Totalmente. Mencionaste un tema que me parece sumamente interesante y que nosotros estamos poniendo hoy como tema de sondeo para esta entrevista a viceministro. Estamos preguntando a la gente a través de las redes sociales. La deuda pública ya alcanzó el 34% del PIB y algunos analistas consideran que se deben tomar medidas alternativas de financiamiento. ¿Cuál sería la mejor opción? Le estamos preguntando a los televidentes y un 60% nos habla de la alianza público-privada, un 21% de las concesiones, bonos locales nos dice un 9% y 8% el modelo llave en mano. Hay una, por lo menos en la audiencia, y no sé cómo lo sienten ustedes, viceministro, hay una mayor aceptación hacia la figura de ir potenciando las APP y las concesiones para que tenga menos presión también Hacienda a la hora de cumplir con los compromisos de deuda. ¿Están analizando ustedes más modelos de eso, más proyectos que puedan ser financiados con estas dos figuras, viceministro? Es así, Samuel, como te dije, el modelo anterior yo creo que no va a poder continuar en un 100% como venía haciéndolo antes de la pandemia. Acá, para llevar los números muy simples, Samuel, vos recordarás que todos los años íbamos nosotros al mercado a emitir nuestros bonos internacionales en los primeros 3 meses del año, entre enero y marzo. Y solíamos emitir entre 500 a 600 millones de dólares en promedio. Llega la pandemia, nosotros tuvimos que endeudarnos adicionalmente 1.990 millones de dólares, adicional al financiamiento tradicional. Entonces, eso es como que adelantó nuestro espacio de endeudamiento, por lo menos lo que teníamos previsto para los 4 años lo tuvimos que hacer todo en un año, ¿verdad? Entonces, es por eso que esta modalidad tradicional yo creo que no va a poder continuar, por lo menos por los próximos 4 o 5 años, hasta que nosotros volvamos a la senda de un déficit del 1.5%. Respecto a estas modalidades que vos acabas de mencionar, Samuel, es así mismo, APP y concesiones son dos alternativas, pero también aquí hay que tener en cuenta, Samuel, que estas alternativas de inversión tienen una particularidad, es aquí donde el sector privado pone dinero, ¿verdad? Entonces, para que el sector privado ponga dinero, el proyecto tiene que ser rentable. Por ejemplo, si estamos hablando de una duplicación de una ruta, un mejoramiento, el nivel de tráfico de esa ruta en particular tiene que ser tal que con el cobro del peaje se pueda hacer un recupero de la inversión. ¿Qué es lo que pasó en Tapeponá, por ejemplo? Recordemos que Tapeponá fue duplicado. Ahí el gobierno no puso un solo centavo. Fue toda inversión privada y ellos están recuperando esa inversión a través del cobro de peaje y la concesión por 30 años que se le otorgó. Entonces, ese tipo de características tienen que reunir los proyectos, Samuel, para que vayan por estas modalidades de inversión. Ahora, aquellos proyectos que no son rentables financieramente, hay que decirlo bien, financieramente, necesariamente tiene que ser encarado por otro tipo de modalidad. Y bueno, ahí podríamos mirar nuevamente el financiamiento vía deuda, pero ya no al nivel de que lo veníamos haciendo anteriormente. Yo te comento, Samuel, esto tiene una dinámica, el tema de contratar empréstitos para financiar proyectos, ¿verdad? Tiene una dinámica que habitualmente esto tiene como varios procesos. Se empieza a hablar con organismos multilaterales, hay varias emisiones, se van desarrollando los proyectos. Antes de la pandemia, nosotros teníamos un paquete grande de proyectos a ser financiados con préstamos. Hoy en día es el día que nosotros paramos la mayor parte de estos proyectos. Nosotros aquí en el Ministerio de Hacienda tenemos frenado alrededor de 2.600 millones de dólares en créditos que iniciaron su gestión en algún momento. Nuestro compromiso fue justamente atendiendo a que tenemos que converger a este nivel de déficit, no enviar al Congreso, por lo menos por el primer semestre del año 2021, ningún proyecto de préstamo. De hecho, lo hicimos de enero a esta parte. No fue enviado al Congreso un solo proyecto que sea financiado con préstamos. Había mencionado, viceministro, también una idea de tener versiones más abreviadas, por ejemplo, para las APP, para pequeños proyectos, ¿verdad? Que tengan esta característica de ser viables y que puedan agilizar también obras a través de esta figura.
¿Se pudo avanzar en algo de eso? Porque creo que había unas reglamentaciones que tenían que hacer a la ley vigente como para poder tener un formato único de versiones más abreviadas de APP, porque obviamente las alianzas público-privadas, cuando son proyectos muy grandes, como el caso que se está desarrollando ahora en la duplicación de la Ruta 2, pueden llevar 3 a 4 años de análisis por todo lo que implica. Pero se estaba viendo esa posibilidad, recuerdo, había mencionado en algún momento, y no sé si llegaron a avanzar en ese formato más abreviado de APP. Samuel, ¿verdad? Como dije, es una modalidad que requiere unas características especiales que tienen que ser atractivo para el sector privado. De hecho, cuando a mí me toca hablar con estos bancos financiadores, ya sea la banca multilateral, BID, Banco Mundial, CAF, o también la banca privada, ¿verdad? Estamos hablando de estos grandes bancos, JP Morgan, Goldman Sachs, les digo yo, nosotros tenemos que cambiar la visión de lo que veníamos haciendo. Busquemos proyectos financieramente viables para el sector privado y de ahí en más busquemos el financiamiento, ¿verdad? Hoy están digámosle, en hoja de ruta, esos dos que te mencioné, la duplicación de parte de la ruta 1 y parte de la ruta 6, y también lo que se conoce como hidrovía, ¿verdad? Entonces, estos son proyectos, digámosle, con características preliminarmente muy rentables para el sector privado. Imagínate, Samuel, que cuando baja el río Paraguay, por ejemplo, cantidad de barcazas quedan varadas porque no pueden salir con el producto. Si un proyecto encarado por el sector privado pudiera viabilizar la transitabilidad, o sea, que el río sea transitable durante 365 días al año, eso necesariamente va a ser remunerado por estas empresas fleteras, ¿verdad? Entonces, es un proyecto financieramente viable. Esos son los 3 proyectos que hoy, Samuel, están en carpeta. Totalmente. Otra consulta también que tenía viceministro, tiene que ver con la situación de la deuda soberana de Paraguay y la calificación de riesgo. Sorprendió gratamente que la Standard & Poor's, cuando actualizó las notas de riesgo de los países, en el caso de Paraguay fuimos uno de los pocos que no varió negativamente tanto su calificación como incluso su perspectiva. Y en esos informes que ustedes también presentan en la página web sobre cuál es, digamos, el spread soberano, vemos que Paraguay también está muy bien posicionado, con lo cual de alguna manera estamos saliendo de a poco de esta crisis sanitaria y económica también, con implicancias económicas, bien parados, viceministro. Yo cuando me preguntaban por estos informes, tanto lo de Standard & Poor's, también salió un informe de Tulio Vargas, que hablaba un poco del clima de negocios para Paraguay, que era uno de los mejores de la región. Yo digo que nosotros a veces los paraguayos solemos ser muy fatalistas, decimos que todo está mal, ¿verdad? Pero somos conscientes que estamos pasando una situación muy complicada con la pandemia y todo lo que eso deriva. Pero también hay cosas que se están haciendo bien, Samuel. Y a veces cuando nosotros mismos lo decimos parece como que no se quiere escuchar. Pero cuando lo dice alguien de afuera, como ser esta agencia tan prestigiosa como la Standard & Poor's y la agencia de Tulio Vargas, parece que ahí hace un poco más de eco, ¿verdad? Y ahí, Samuel, hay que destacar que esto no es algo fortuito, no es algo que se da, digámosle, por el azar. El tema del clima de negocios, Samuel, atrás de eso hay un trabajo de varios años. Vos conocerás todas estas modalidades de facilidades de inversión que tenemos, la ley 6090, Maquila. Hoy en día tenemos lo que se conoce como empresas de acciones simplificadas. Uno en 72 horas puede crear una empresa. Entonces, son ese tipo de políticas que se vienen desarrollando ya desde hace años, lo que posibilita que hoy se pueda mantener la calificación crediticia y también hablar de un clima de negocios potable para nuestro país. Ahora, para llegar a la ansiada nota de riesgo, ¿usted cree, viceministro, que vamos a tener que superar todavía esta cuestión de la pandemia, esperar? Algunos hablan de que hay que esperar la calificación del GAFI, cómo salimos de ese examen. ¿Son esos los condimentos que nos faltan para llegar a esa ansiada nota de riesgo que tanto Paraguay espera? Samuel, también tenemos que ser conscientes que en este contexto de pandemia, yo creo que es un poco complicado que las agencias empiecen a aumentar calificaciones de crédito. Tal vez deberíamos, como bien dijiste, pasar un poco esta etapa. Yo creo que hoy en día, más que aumentar, muchos países, como mencionaste, están disminuyendo. Tenemos el caso de Colombia, por ejemplo, que era un país de grado de inversión, que tras la última revisión le bajaron la calificación y hoy ya no es un país de grado de inversión. Y, por ejemplo, eso se da producto de que sus finanzas públicas no son las mejores en este momento. Recordaremos que, bueno, el ministro de Hacienda de Colombia presentó una reforma tributaria
que generó toda una revuelta social incluso, ¿verdad? Cuando hablamos del déficit fiscal, Colombia es el único país que presentó un presupuesto con un déficit mayor al del año pasado, mayor al de 2020. Entonces, todas esas cosas estas agencias toman en cuenta a la hora de calificar. Y yo creo que más que esperar un aumento en este contexto, yo creo que mantener es un logro y pensar, una vez que salgamos el día después de esta situación, si ya al llegar al ansiado grado de inversión. Claro, claro. No, porque ahí Paraguay demostrará que de hecho lo está haciendo, viceministro, de que a pesar de vivir una situación de crisis tan potente, nosotros salimos bastante bien parados, ¿verdad? Tuvimos apenas una mínima caída en el año 2020, ahora ya hay un efecto rebote interesante, ¿verdad? Y hemos cumplido con todos nuestros compromisos. A esto quería, por último, consultarte, viceministro, cómo están mirando ustedes también la cuestión de la evolución en materia sanitaria, ¿verdad? Nos acaban de llegar 150.000 dosis y ayer, este fin de semana, vimos una avalancha de gente queriendo vacunarse. El último dato que veíamos también, incluso de la gente mayor de 18 años, más de 800.000 jóvenes entre 18 a 50 años se inscribieron en las últimas 12, 13 horas, con lo cual que muestra que Paraguay, una vez que pueda, y si Dios permite, en los próximos días acceder a volúmenes grandes de vacuna, nosotros rápidamente, al ser una población pequeña, ya vamos a estar inmunizando a porcentajes más interesantes de nuestra población, con lo cual tenemos, por lo menos hacia fin de año, ya un mejor panorama desde el punto de vista sanitario, y eso va a tener una repercusión económica. Parte de lo que me dijiste, primero lo del año pasado, que la caída fue del 0,6. Recordemos que en la medida en que fue pasando el tiempo, en diciembre de 2019 la proyección de crecimiento para el 2020 era de 4.1. La primera revisión que hace el Banco Central en abril de 2020, esto ya cae a 2.5 negativo, en julio 3.5 negativo, y de ahí viene ya recuperándose. En octubre ya 1.5 negativo, diciembre 1, y finalmente cerramos el año en 0.6 negativo, que es la menor caída en toda la región. Estamos hablando de caída, por ejemplo, en Uruguay de 4.1, Uruguay 5.7, ¿verdad? Pero yo siempre digo, lejos de considerar esto como una victoria o como un discurso triunfalista, lo único que nos dice es que las medidas que se aplicaron el año pasado fueron efectivas. Permitieron que la economía no caiga en una cuantía mucho mayor. Y respecto a la segunda parte de tu pregunta, Samuel, yo creo que las vacunas, como todos sabemos, es esencial, ¿verdad? Y en economía juega un papel muy importante en lo que se conoce como las expectativas, ¿verdad? Hoy en día la gente ve, ¿verdad?, que están llegando mucho más vacunas, ya los vacunatorios están llenos, ya se habilitan la inscripción para mayores de 18 años. Entonces, esto juega un papel muy importante en la economía, Samuel. Estamos hablando que solamente el día de ayer hubieron casi 26.000 vacunados en un solo día. A este ritmo, todos los paraguayos deberíamos poder estar vacunados en menos de un año, ¿verdad? Entonces, las expectativas yo creo que son positivas y ojalá pueda continuar este ritmo de vacunación, ¿verdad? Acá, a mí donde me toca hablar, siempre digo que lleguen más vacunas. Nosotros ya hemos pagado varios de los mecanismos, varios de los contratos que hemos firmado con las proveedoras. Simplemente hoy ya queda seguir haciendo lobby, golpeando todas las puertas posibles para que nos envíen más cantidad de vacunas. Una cosa para cerrar más, viceministro, que yo también siempre digo cuando mencionan sobre este tema. Paraguay estaba en una situación un poco similar a lo que le había ocurrido con Uruguay. Uruguay estaba en los últimos lugares en vacunación, recibe un lote de más o menos casi 3 millones de vacunas en un periodo de un mes y rápidamente inmuniza a su población, que es una población pequeña, y pasa al frente entre los primeros países a nivel mundial. Nosotros tenemos una característica muy similar a la de Uruguay al ser un país pequeño, y es que ya hemos comprado todas las vacunas que necesitamos. Si nos comienzan a llegar en los volúmenes que todos esperamos, ¿verdad?, con volúmenes grandes y con la reacción ciudadana que hemos visto en estos últimos días, es muy probable que de aquí a unos meses nuestra situación sanitaria sea totalmente diferente, con lo cual esas expectativas que tanto afectan también a las inversiones del sector económico sean mucho mejores de las que tenemos actualmente, viceministro. Bueno, ojalá podamos seguir el mismo camino que Uruguay, ¿verdad? Como bien dije, nosotros varios de estos mecanismos que el Ministerio de Salud ha concretado, tanto COVAX como algunos mecanismos bilaterales, ya han sido honrados incluso. Solamente estamos ya hoy en día esperando a que vengan las vacunas, ¿verdad? Y ojalá puedan llegar en cuantías mucho mayores a las que están viniendo ahora. Y con este ritmo de vacunación, yo no quisiera dejar de mencionar eso, que 26.000 vacunados por día, yo creo que es un muy buen número, Samuel. Como dije, si vamos a este ritmo,
en menos de un año nosotros deberíamos estar totalmente inmunizados, todo el país, ¿verdad? Totalmente. Ojalá sea así realmente, viceministro. Te agradezco mucho tu tiempo. Gracias, viceministro, por compartir con nosotros esta mañana este tiempo, un poco de reflexión sobre cómo está la economía paraguaya, cómo está nuestra situación de deuda y las medidas que van a seguir tomando desde el gobierno para ir saliendo poco a poco, ojalá, de esta situación de crisis. Y un gusto siempre conversar contigo y que la gente pueda escuchar de primera mano. Así que cuando quieran, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Así estuvo con nosotros el viceministro de Economía, Iván Haas, comentándonos un poco sobre la situación de la deuda paraguaya y también sobre la evolución de la economía nacional en esta primera mitad del año y lo que se espera para el resto de este 2021. Hacemos una breve pausa. A la vuelta seguimos con más Monitor Económico. Siempre vestí héroes. Y hoy más que nunca, héroes que no ves en la tele. Héroes que salen a darlo todo, convocados por la pasión que sienten por esta tierra. Son héroes que viven, aman y defienden este escudo, porque sienten el peso de un país en sus hombros. Nos inspiran a dejar todo en la cancha, comprometidos a convertir el esfuerzo de ustedes en la alegría de todos. Hoy nos ponemos la albirroja de ustedes, que es la nuestra, que es la de todo el país. Ponete la albirroja. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Colegio Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión. Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo, teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas. De acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros, Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta fija en guaraníes, conformados por bonos públicos y privados, así como CDAs, aportan rendimientos estables, liquidez y preservación del capital. Con el asesoramiento de nuestros especialistas, invertís en el fondo que más se ajusta a tus necesidades, accediendo a reportes y análisis
que te ayudarán a tomar las mejores decisiones. ¿Estás listo para convertir tus ahorros en inversión? Ingresa a puentefondos.com.py y abrí tu cuenta. Puente, administradora de fondos patrimoniales de inversión, Sociedad Anónima. Muy bien, hoy en el Monitor Global queremos mirar los principales mercados de importación de Paraguay. Vamos a mirar los datos del Banco Central del Paraguay, a ver de qué manera estamos. Tenemos acá a China como el principal mercado. Fíjense ustedes, principal mercado de importación de productos de Paraguay, creciendo en el global a un 11,2% las importaciones paraguayas de China, a pesar de que China no es un país con el cual tengamos relaciones diplomáticas. Sí es el 28,8%, casi el 30% de todo lo que importamos viene desde China. ¿Qué es lo que más importamos? Teléfonos celulares por 306 millones de dólares, ha caído un 9,3% respecto al año pasado. Lo que se ha aumentado es las computadoras portátiles, que hemos adquirido por 32,1 millones de dólares, creciendo un 144%. En el caso de los neumáticos nuevos, también creciendo un 11%, con 56 millones de dólares importados de China. En segundo lugar, el país de donde más importamos productos es Brasil, con un 24,5% del total. Brasil, que también es el primer país al que le exportamos. A nuestro principal socio comercial es sin lugar a dudas el Brasil, tanto en exportación como en importación. De Brasil hemos adquirido vehículos por 41,7 millones de dólares, creciendo un 33%. Cerveza de Malta por 39 millones de dólares, creciendo en un 83%. Y abonos minerales en un 37,6 millones de dólares, creciendo en un 7,6%. Brasil representa en el global el 24,5% del total de nuestras importaciones. Por último, en tercer lugar, nuestro tercer socio comercial importante a la hora de importar productos es la Argentina, que representa casi un 10% del total de nuestras importaciones. Tenemos que hemos adquirido naftas o hemos comprado naftas de los argentinos por valor de 111 millones de dólares, creciendo un 67%. Hemos comprado vehículos también desde la Argentina, vehículos para el transporte de mercaderías por valor de 26 millones de dólares, creciendo en un 119%. Y productos laminados de hierro en un 21,6 millones de dólares, creciendo en un 39,2%. De esta manera, entonces, Argentina representa en el global un 9,8% del total de nuestras importaciones. Si sumamos todos los rubros que hemos importado desde la Argentina, hemos crecido en un 31%, de Brasil hemos crecido un 37% y de China en un 11,2% en el total de nuestras importaciones. En total, todas las importaciones globales, incluyendo todos los países, rondan ya cerca de los 5.000 millones de dólares en lo que va de estos primeros 6 meses del año. Antes de terminar, tenemos que mirar en nuestro sondeo de qué manera la gente ha respondido a la pregunta que hemos hecho a través de las redes sociales. Tenemos sondeo 5 días TV, la deuda pública ya alcanzó el 34% del Producto Interno Bruto. Y algunos analistas consideran que se deben tomar medidas alternativas de financiamiento. ¿Cuál sería la mejor opción? Es la pregunta que le estamos haciendo hoy a los televidentes. Alianza público-privada en un 58%, concesiones en un 20,7%, bonos locales 12,9% y llave en mano en un 7,9%. La alianza y las APP y las concesiones, entonces, es lo que más la gente está considerando como la ruta viable para el financiamiento de las obras de infraestructura en nuestro país. Te recuerdo que te damos el impulso que necesitas para seguir avanzando, porque en Tigo Business te ofrecemos los servicios que tu empresa necesita para convertirse en una gran empresa: conectividad SD-WAN, escritorios virtuales, ciberseguridad y mucho más. Para tener más datos sobre esto tenés que visitar www.business.tigo.com.py y conocer de todos los beneficios. Tigo Business es una solución para cada negocio. Y también podés hacer que ir a trabajar sea realmente toda una experiencia. Working te invita a que disfrutes la experiencia del Coworking Café, siguiendo todas las medidas sanitarias, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 19:30 horas.
puedes reservar tu lugar en este espacio ubicado en el acceso principal de las terrazas del Paseo La Galería. ¿Dónde puedes registrarte? Entra al WhatsApp al 0985-188-188. Este es un coworking café para conectar, crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca antes vista en Paraguay. Así que vengan a conocer al Working de Credicentro ubicado en el Paseo La Galería. De esta manera estamos cerrando el programa, agradeciendo a ustedes su sintonía, invitándoles a que sigan en Canal 5 Días y a que nos acompañen mañana a esta misma hora para hacer Monitor Económico. Será hasta mañana. Siempre vestí héroes. Y hoy más que nunca, héroes que no ves en la tele. Héroes que salen a darlo todo, convocados por la pasión que sienten por esta tierra. Son héroes que viven, aman y defienden este escudo, porque sienten el peso de un país en sus hombros. Nos inspiran a dejar todo en la cancha, comprometidos a convertir el esfuerzo de ustedes en la alegría de todos. Hoy nos ponemos la albirroja de ustedes, que es la nuestra, que es la de todo el país. Ponete la albirroja.